Agripa fue un casi cristiano, comprendió la palabra, oyó la verdad, pero rehusó hacer algo al respecto. Su intelecto recibió instrucción, sus emociones fueron tocadas, pero su voluntad permaneció inmóvil. Este intercambio cerró el juicio. El rey y su séquito salió del recinto con Festo y sostuvo una reunión en privado, en la cual todos concordaron en que Pablo era inocente. Las palabras de Agripa en el versículo 32 son una crítica a la petición de Pablo por un juicio romano. Miraba la situación a través de los ojos de un inconverso y no se daba cuenta del peso que sentía el apóstol en su corazón por ir a Roma. Este juicio era el medio de Dios para llevarlo allá. Los judíos hubieran matado a Pablo, pero los romanos contribuyeron a que éste cumpliría la voluntad de Dios. Comentario capítulo 27. Asegúrese de consultar con sus mapas mientras lee este relato del viaje y naufragio de Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, escrito unos 3 años antes, Pablo mencionó que había sufrido 3 naufragios, de modo que el que se describe en este capítulo sería el cuarto. Pablo estaba dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de llevar el evangelio al mundo perdido. ¿No estamos nosotros? Pero el centurión no lo quiso escuchar. Había por lo menos 5 factores que contribuyeron a la decisión equivocada del centurión. Impaciencia. Había pasado mucho tiempo, versículo 9. Por lo general, siempre que nos impacientamos, nos precipitamos y desobedecemos la voluntad de Dios. No debemos ser como el caballo que se adelanta, ni como la mula que se retrasa. Filipenses capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 9. Sino como la oveja obediente que sigue al pastor. Consejo experto. El centurión oyó al piloto y al dueño de la nave y no al mensaje de Dios. El centurión tenía fe, pero su fe estaba en las personas equivocadas. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la de los hombres. La persona que conoce la palabra de Dios sabe más que los expertos. Salmos 119, verso 97 al 104. En tanto que el conocimiento es importante, también necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Incomodidad. Siendo incómodo el puerto para invernar, versículo 12, el centurión no podía aceptar que tuvieran que quedarse por 3 meses en un lugar como ese. La regla de la mayoría. Se sometió a votación, versículo 12, y Pablo perdió la votación. En la Biblia usualmente la mayoría está equivocada. Sin embargo, hoy en día la excusa común es todo el mundo lo hace. Circunstancias favorables, soplando una brisa del sur. Versículo 13. Les pareció que era el viento que necesitaban y que demostraba cuán equivocado estaba Pablo. Debemos ser precavidos ante las grandes oportunidades o las circunstancias ideales que parecen contradecir la palabra de Dios. Cada uno de los factores indicados pueden obrar en los cristianos de hoy. Debemos tener cuidado para obedecer la palabra de Dios por fe, aun cuando las circunstancias parecen demostrar que estamos equivocados. La tempestad, versículo 15 al 26. El tibio viento del sur se convirtió en una terrible tempestad, como es común que ocurra cuando desobedecemos la palabra de Dios. Eudocridón es en parte griego y en parte latín, y es una palabra que significa viento del este y viento del norte. Nótese que Lucas usa nosotros en esta sección, indicando que toda la tripulación y los prisioneros estaban afanados
tratando de salvar la nave. Primero subieron a bordo un pequeño bote que la nave llevaba a rastras. Versículo 16. Luego pusieron sogas o cabos alrededor de la nave para que no se desbaratara. Versículo 17. La siguiente acción fue arriar parte de las velas, dejando solo la suficiente como para mantener el rumbo. Versículo 17. El día siguiente empezaron a aligerar la nave, echando por la borda una porción del cargamento. Versículo 18. Y al tercer día, versículo 19, arrojaron incluso los aparejos. La palabra griega significa mobiliario. Todo fue necesario porque la gente no creyó a la palabra de Dios. Al comparar el versículo 27 con el versículo 19, vemos que los muchos días del versículo 20 fueron 11. No había luz ni esperanza. Qué cuadro de las almas perdidas de hoy, echadas de aquí para allá en la tormenta de la desobediencia y el pecado, sin Dios, sin esperanza. Salmos 107, versos 23 al 31. Pablo entonces se puso de pie y se hizo cargo de la situación, recordándoles a los hombres que su aprieto era el resultado de no haber escuchado la advertencia de Dios. Pero Pablo tenía no solo un reproche, sino también un mensaje de esperanza de Dios. Hechos capítulo 23, versículo 11. Dios le había prometido a Pablo que ministraría en Roma y él creía en su palabra. Es la fe en la palabra de Dios lo que nos da esperanza y seguridad en las tormentas de la vida. Dios también le había dicho a Pablo que la nave naufragaría en cierta isla, pero que todos los pasajeros y la tripulación llegarían a salvo a tierra. El naufragio, versículo 27 al 44. 3 días más tarde, a medianoche, las palabras de Pablo se hicieron realidad. Los marineros oyeron el rompiente y supieron que estaban acercándose a tierra.